Esta semana cubriremos la porción llamada Re, que significa mira con entendimiento, que va desde Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17, en donde vamos a usar la metodología de estudio usando la esfera de justicia y bondad. Es un tema muy importante que tiene que ver con, podemos decir, la voluntad del Eterno. Nos ayuda a conocer cómo es el carácter de nuestro Rey, y en esta porción vamos a encontrar principalmente en el capítulo 15 instrucciones que tienen que ver con la justicia social y cómo Israel, cómo nosotros podemos aplicar esta justicia social dentro de la comunidad. Estuve buscando un poquito de información con respecto a lo que es justicia y rectitud para poder entender el concepto y entender por qué el Eterno en el capítulo 15 básicamente nos habla sobre mandamientos o instrucciones que tienen que ver con la justicia social. Y al buscar información en este recurso, el diccionario bíblico del Lexham, pude encontrar esto con respecto a cómo podemos entender la justicia dentro del Antiguo Testamento, que nos va a revelar el carácter de Dios. Miren lo que dice. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia se refiere a acciones divinamente ordenadas que promueven el bienestar y la igualdad de toda la humanidad, ya sea que se haga justicia castigando a los opresores o reivindicando a los oprimidos. Siempre existe el concepto de volver a la humanidad al shalom, a la paz, más que la paz podemos decir a volver al propósito o más que nada a la creación ordenada del Eterno. Génesis capítulo 1, capítulo 2. Un equilibrio en el que los errores se han corregido y los empobrecidos han sido restaurados a la prosperidad. El Antiguo Testamento modifica el antiguo concepto de justicia del Cercano Oriente, al despojar a los reyes de su infalibilidad al proclamar la palabra divina. La Torá mantiene su estatus como la divina palabra de Dios, destinada a promover la justicia, aunque el portavoz de esta ley no era ni un babilonio, Sarmisarum, un rey de la justicia, o un hipotético hebreo, Sedeká Melech, o un rey de justicia, un Melquisedec o Melech Sadik, que eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 23:5, Daniel 9:24, Hebreos 7:2, sino más bien un nabí, un profeta, Deuteronomio 34:10. El profeta proclama la palabra de Dios y llama al pueblo a la vida justa en obediencia a la Torá. Interesante que cita Hechos capítulo 10 del verso 1 al 3 y Lucas capítulo 1 del verso 5 al 7. Esto es bien interesante, familia, porque vemos que ahora al definir el concepto de justicia social tiene que ver no solamente con el acto de hacer una contribución o el acto de hacer un acto de caridad, sino que también tiene que ver con la obediencia a la ley. En donde en el antiguo Medio Oriente la ley era dada por los reyes. En cambio en Israel la ley fue dada por Dios, las instrucciones fueron por Dios y el cómo establecer la justicia social fue dada por Dios. No depende de un rey humano o de lo que se denominaba en el contexto cultural como un rey de justicia. Entonces, considerando esto, ahora podemos entender que el Eterno está marcando un precedente contracultural con respecto a lo que es el antiguo Medio Oriente. Porque miren lo que dice este comentario. Aunque algunas de las leyes dentro de la Torá pueden parecerse injustas para los lectores modernos, para la audiencia antigua probablemente fueron progresivas o progresistas o una novedad. Por ejemplo, en el código Hammurabis, incluso si un buey mata a un Awilium, un hombre libre, lo suficientemente rico como para poseer una propiedad, no se puede hacer ningún reclamo. Si el buey tiene el hábito de cornear, entonces el propietario debe pagar una multa modesta, algo muy pequeño tendría que pagarlo. Y acá entra un gran contraste. Miren, acá vamos a citar algunas cositas de Éxodo. En contraste la Torá, si un buey cornea a cualquier hombre o mujer hasta la muerte, el buey debe ser asesinado. Además, si el buey tiene
el antecedente de cornear, entonces el dueño debe ser ejecutado. Éxodo capítulo 21 del verso 28 al 29. Miren, estos versos tienen que ver con la justicia y la bondad de Dios. En contraste, con muchos otros antiguos códigos de leyes del cercano oriente, la Torá valora toda la vida humana y los hombres y mujeres pobres son valorados tanto como los hombres libres propietarios de tierra. Entonces, ahora entendemos que en la esfera de justicia y bondad, vamos a ver cómo el Eterno es su carácter en donde delante de Él somos todos iguales, en donde Él provee tanto para el rico como para el pobre. Y justamente es de esas instrucciones que se está hablando en el capítulo 15, en donde vemos que en el verso 1 al 6 del capítulo 15 está hablando en el caso de que una persona tome un préstamo. En este caso, una persona del pueblo acuda a un hermano para pedir un préstamo. Entonces, se nos dan las instrucciones de cómo tiene que ser ese acto de justicia. En el verso 7 al verso 11 está hablando de cómo cuidar a los pobres, un pobre que es parte del pueblo. Y en el verso 12 al 18 nos está hablando sobre los siervos hebreos. Pero hay algo bien interesante que sucede en el capítulo 15, que esto nos va a ayudar también a mantener o a hacer una conexión con los escritos del primer siglo. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 15, verso 11, dice que sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando les des, o sea, está hablando cuando estés dándole a un pobre. Porque por ello te bendecirá Adonai tu Dios en todos tus hechos y en todos tus emprendimientos. Verso 10. Verso 11 dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Pero miren qué interesante, en el verso 11 dice, porque no faltarán necesitados en medio de la tierra. Y justamente cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 26, verso 11, Yeshua está hablando justamente, citando textualmente este verso. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Cuando leemos capítulo 26, del verso 6 al 11, ¿en qué nos enfocamos? Y por supuesto nos enfocamos en el acto que hace María de ungir los pies de Yeshua con el perfume. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una audiencia a la cual Yeshua le está hablando y está confrontando con este mandamiento. Y justamente es algo que tenemos que escudriñar. Y por eso te invito a que sigas estudiando los mandamientos en la porción y que puedas profundizar mucho más en el tema de justicia y rectitud. Lo vamos a dejar hasta aquí y te dejo esta preguntita. ¿A quién le estaba hablando y cuál es el mensaje ahora que Yeshua está dando? No solamente lo que acontece con María, sino también a sus discípulos. Así que espero ver tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Así que nos vemos en una próxima cápsula. Te invito a que te suscribas a Tesoros del Templo y te unas al grupo de metodología a través de este QR. Shalom familia, nos vemos.